Listo, estamos en vivo. Hola, chicas. Eh, Ahí voy, es que... el día de hoy estamos muy contentas por poder conversar con Gabriela Damián, pero hoy, 8 de marzo, no es cualquier día. Hoy conmemoramos, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Hoy más que nunca las luchas del pasado nos recuerdan que la lucha no ha acabado, que hay poco que celebrar, que tenemos mucho que reclamar, que seguimos luchando porque se castiguen las violencias machistas, que se alcance la igualdad salarial, la universalización de los cuidados y la libre elección. El día de hoy estamos muy contentas por platicar con Gabriela Damián porque para nosotras eh, significa toda una experiencia haberla conocido, haberla leído, conocer todo el trabajo que ha hecho. Es una mujer que nos inspira, es una mujer en la que de verdad pues nos ha apoyado muchísimo en este proyecto, en esta aventura. Entonces, pues estamos de verdad muy felices de que esté aquí. Y pues nada, gracias Gabriela por haber aceptado nuestra invitación y pues nada, por ser una de las grandes pioneras, ¿no? De la ciencia ficción y de estos nuevos caminos hacia donde va la imaginación. Entonces, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias de verdad por la invitación. Para mí de verdad es un honor. Muy bien. Bueno, pues vamos con la presentación de Gabriela Damián, nuestra invitada, pero antes que cualquier cosa, nuevamente muchas gracias a las personas que nos están acompañando. Como ya bien comentó Ángeles, sabemos que hoy es un día de lucha y hay muchas compañeras que se encuentran en la manifestación o ocupando diferentes espacios, físicos o virtuales el día de hoy. También sabemos que así como nosotras que no pudimos salir a las calles el día de hoy, varias compañeras nos acompañan desde sus trincheras, atrás de una pantalla y haciendo manifestaciones virtuales que consideramos que también es una forma de alzar la voz. En este sentido, el día de hoy quisimos invitar a una escritora que admiramos mucho, que como ya dijo Ángeles, hemos recibido su apoyo y su apapacho desde el primer día en que nosotras nos hemos convertido en especulativas. Y de manera específica, como anécdota, podemos contarles que Gabriela, que no nos conocía y que sentimos que desde un inicio nos dio su respaldo a través de redes sociales, hicimos una publicación y ella inmediatamente nos respaldó, aún sin conocernos, y de verdad que esas cosas se agradecen y se aprecian muchísimo en este tipo de lugares y en este tipo de espacios en los que convergemos con esta idea de rescatar, más bien de enunciar literatura escrita por mujeres en los géneros que nos gustan, fantasía, terror y ciencia ficción. Y pues sin más preámbulo, les presentamos a Gabriela Damián Mirabete y vamos a pasar a leer su semblanza. Bueno, Gabriela Damián Mirabete nació en la Ciudad de México, escribe historias y ensayos que revelan su amor por la fantasía y la ciencia ficción. Es profesora y periodista de cine y literatura y forma parte del Programa Internacional de Escritura Under the Volcano. Es cofundadora del colectivo de arte y ciencia Cúmulo de Tesla, del Encuentro de Escritoras y Cuidados de la Mexicona. Sus historias han sido publicadas en numerosas antologías mexicanas de cuento y han sido traducidas al inglés e italiano en volúmenes como Three Messages and Warning, antología finalista de World Fantasy Awards, Cuerpos, y perdonen mi espaliano, Fantasciencia Contemporánea Española Latinoamericana, y una realidad más amplia a Larger Reality, parte de Mexican Initiative Scrapbook, proyecto finalista de los premios Hugo. Fue ganadora, y la primera mexicana, de la última edición del premio James Tiptree Jr., hoy premios Otherwise, por el cuento Soñarán en el Jardín, historia sobre un México futuro en el que los feminicidios no existen. Y bueno, les recordamos a las que nos acompañan que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat. Posteriormente, en un ratito, los vamos a leer. Y bueno,
ahora sí, entrando un poquito en materia, Gabriela, nos gustaría que nos platicaras un poco de cómo inició tu vida como escritora, cómo te iniciaste como escritora. Eh, esa pregunta tiene, creo yo, siempre dos respuestas. Una es cuándo comenzamos a escribir las escritoras, y la otra, que eso suele suceder muy temprano en la infancia o en la adolescencia, ¿no? O sea, como que viendo hacia atrás una se da cuenta que escribió siempre, pero otra fecha que es como la fecha del nacimiento de la escritora es cuando alguien más te dice que eres escritora y que normalmente es una amiga. Y en ese sentido, sí, yo desde chiquita me robaba los cuadernos en concreto los de moral y religión, para escribir historias. Yo hacía cómic cuando era muy pequeña, escribía en un diario, y también hacía cómics en los cuadernos de la escuela, y así empezaba yo las historias, ¿no? Pero esto que para mí siempre fue un impulso y siempre fue algo, digamos, natural, porque también era yo muy parlanchina y como me daba un poco de vergüenza admitir que me estaba inventando las cosas, decía que las había soñado. Todo esto no se convirtió realmente en una vocación de escritura como palpable para mí misma, sino ya hasta bastante tarde, ya hasta que estaba en la universidad y mis maestros me decían que si no pensaba yo orientarme hacia la escritura porque lo hacía bien. Y yo decía que claro que sí, porque era algo que me gustaba, pero no, la verdad es que no creía en mi propio talento. Y me negué a creer en mi propio talento incluso después de la universidad y ya estudiando fuera de México. Me volví a encontrar en la misma situación y tuve que decidir. Ahí sí, fui empujada por la vida a tener que ser responsable, hacerme responsable de mis propios deseos y de mi propio talento. Entonces ya por ahí de los 26, 27 años fue que decidí escribir y aunque lo hice o empecé a hacerlo profesionalmente desde que estaba muy jovencita, desde los 19 años. Una de mis profesoras de periodismo me invitaba a colaborar con ella en uno de sus medios y me pagaba. Pero bueno, yo no creía que fuera posible ser una escritora de ficción, que era lo que más anhelaba mi corazón secretamente y no tan secretamente. Y eso fue hasta ya bastante tarde, hasta después de haber estudiado una carrera, hasta después de haber vivido muchas experiencias personales, muchos descalabros. Hasta ese momento dije, creo que sí, creo que soy una escritora. Y eso fue, como les decía yo, gracias a una amiga, ¿no? Que me decía, oye, pero es que yo creo que tú como que tú ibas para escritora, ¿no? Y no sé si me lo decía porque me veía perdida, porque sí, yo andaba medio perdida, como que quería ser académica, pero jamás tuve la disciplina para ser, o no la disciplina, porque la disciplina sí la tengo para escribir, pero nunca tuve el carácter necesario para estar dentro de la academia. Siempre fui muy desobediente, muy, muy desobediente. En mi casa no, en mi casa era bastante tranquilita, pero porque todos somos quizá un poco rebeldes en mi casa. Ya fuera de ahí en las instituciones y con el conocimiento en particular, siempre me mostré muy rebelde. Entonces, pues mis planes de vida se deshicieron y en ese momento entró la locura de la escritura y eso fue una gran decisión, pero tuvieron que pasar muchas cosas para que yo la tomara. Ok, y ya de manera específica, ¿cómo llegas al cuento?
El cuento más bien fue como cómo sostener al cuento, porque yo siempre escribí, ¿no? Y todo lo que, pues todo lo que hacía eran historias cortas, desde siempre. Cuando hablo de cómics y cuando hablo de mi escritura digamos, a mano, amateur, de niña, de joven, o de estudiante, siempre fue en forma de historias breves. Y creo que es porque precisamente yo me formé en el cuento como una lectora apasionada de antologías de ciencia ficción, antologías de horror, antologías de literatura fantástica. Entonces, creo que era una forma muy natural para mí, porque era lo que yo más disfrutaba leer, ¿no? Yo fui una lectora de supermercado. Cuando yo era niña o era jovencita, vendían de supermercado y de los Vips y los Sanborns, cuando los Vips cuando todavía vendían libros, y yo iba con mi familia los fines de semana a desayunar ahí, y siempre me iba a los libros y siempre salía con alguna antología de cuentos, ¿no? Y normalmente eran cuentos traducidos, normalmente eran de estas antologías de lo mejor del horror número 15, ¿no? Y eso era lo que yo pedía. O pedía cosas como la pirámide sumergida en el Triángulo de las Bermudas. Y, o sea, mi familia era muy paciente y nomás decían ok, y me lo compraban. Tuve mucha suerte en ese sentido, de que mi familia siempre dijo, bueno, esta está loca, pobrecita, vamos a darle lo que necesita. Y de alguna manera creo que eso, ¿no? Como que fue un paso natural a la hora yo de empezar a escribir mis propias historias, remitirme a esa comunidad en la que yo siempre me sentí muy cómoda como lectora, ¿no? Y creo que también es una cosa latinoamericana, creo que es parte de nuestra tradición como mexicanas y como latinoamericanas, ¿no? Habernos formado con los cuentos en nuestro idioma, porque sí está esta cuestión de los libros traducidos, de estas antologías que siempre tenían a los mismos, ¿no? A Edgar Allan Poe y a H.P. Lovecraft, y ya si tenía uno suerte, pues venía cualquier cosa de una autora, ¿no? Que era excepcional. Pero en nuestra propia lengua de repente sí había más presencia, sobre todo en la escuela, de autoras o de cuentos de autoras. Entonces esa fue como otra vertiente. Y además, ya de una forma como más consciente, cuando ya fui, digamos, cuando empecé a tener agencia sobre mi propio trabajo o empecé a ser reflexiva sobre mi propia escritura, me di cuenta de que lo que quería era escribir cuento por su cualidad de antigüedad y de potencia, ¿no? Para mí, los cuentos era lo que se contaba alrededor del fuego, ¿no? Es la famosa bolsa para transportar de Úrsula Le Guin, ¿no? Es la forma en cómo transmitíamos conocimiento, ¿no? Cuando las palabras no alcanzan a definir algo, se conforman estas historias breves que pueden dar una idea de eso que necesitamos comunicar, de ese aprendizaje que nos vincula como seres humanos, ¿no? Y para mí esa es la forma del cuento, o así lo entiendo yo. Y entonces empecé a defender muchísimo el cuento, ya como autora, sobre todo porque pues una llega con la inocencia, ¿no? Así de, ¡ay, yo escribo! Y escribo cuento fantástico, y escribo de ciencia ficción, y entonces te vas dando cuenta de todos los sesgos que hay respecto a cada una de esas etiquetas, no etiquetas, sino de esas clasificaciones o esas formas o esos estados en los que una se siente cómoda, y todos tenían desventajas, ¿no? Todos sufrían alguna forma de discriminación cuando yo empecé a escribir. Profesionalmente, quiero decir. Y era, pues, no eres realmente una escritora si no escribes una novela. Y yo no sé si lo haga. Bueno, ya lo hice
y ahí está escondida porque no estoy conforme con ella, ¿no? Y fue sin querer, era un cuento que se alargó de más y que a lo mejor si la trabajo lo suficiente vuelve a ser un cuento. Pero está esa, ¿no? La novela como fin último en la literatura, que es algo con lo que yo pues nunca me he sentido cómoda, ¿no? Yo creo que hay múltiples formas en las que la literatura puede ser plena, y el cuento desde luego es una de ellas. La otra, pues, son estas discriminaciones en torno a los subgéneros, ¿no? Que son escapistas o que no tienen desarrollo de personajes o que son formulaicas, que son literaturas que no permiten profundidad, que no permiten bla, 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 todos estos prejuicios. Y bueno, pues al ser además una mujer que escribe, pues ya la discriminación estaba así como más puesta a la mesa para todo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí el cuento ha sido un vehículo más de rebeldía y de demostrar que es posible hacer una carrera a partir de escribir cuentos sin ni siquiera reunirlos en un solo libro, ¿no? Que es algo que yo todavía no tengo, pero muy pronto tendré. Y que es posible decir o abordar cuestiones significativas a través del cuento, y es posible construir una relación significativa con una comunidad lectora a través del cuento, ¿no? Y es posible también generar formas interesantes en el mundo de la publicación, de la edición a partir del cuento. Entonces, creo que ya me alargué demasiado, pero por eso escribo cuento. Creo que esta era una plática muy necesaria, porque justo, o sea, nosotras conocemos tu trabajo, el trabajo que has hecho, ¿no? Con las chicas de la Mexicona, entonces conocemos su trayectoria y no sé, cuando nosotros iniciamos, las veíamos y decíamos, mujeres cuentistas, ¿no? De ciencia ficción, a nosotras también nos gusta, pues dale, ¿no? Entonces, pero nosotras ya no ustedes nos abrieron ese camino de ver a mujeres cuentistas. Entonces, para nosotras, en esta comunidad que hemos creado, y ahora con el taller que hicimos de cuentos de ciencia ficción, la verdad es que nos sentimos así como de, pues es que es normal, ¿no? Si ellas lo hacen, nosotros podemos hacerlo, ¿no? Entonces, de verdad, ahora que nos compartes todo lo que tuviste que pasar, de verdad es violento, es injusto, y realmente es un contexto que a nosotras ya no nos tocó, pero gracias a ustedes, ¿no? Toda la chamba que ustedes hicieron. Entonces, por eso nos parece que sí era una plática necesaria, porque no es fácil todo lo que ustedes tuvieron que abrir, y además, como ustedes lo han reconocido también en los eventos que hacen, pues ustedes son herederas, ¿no? De estas grandes escritoras, ¿no? Amparo Dávila, Rábago Palafox. Entonces, ahí se ve la cronología que ya mencionábamos en algún momento, el hecho de reconocernos en otras mujeres. Ni nos conocemos en realidad, pero tenemos estos universos en los que coincidimos. Entonces, nosotras estamos muy agradecidas con ustedes justo pues por esa brecha. Y además, ¿sabes? O sea, no tenemos una brecha de años tan grande. O sea, nosotros andamos en los 30, ¿no? Entonces, no es tan grande, pero aún así creo que el contexto de la literatura, como tú lo estás planteando ahora, que lo ubicas bien de, miren, esto es a lo que nos enfrentamos, creo que es muy importante porque son de las tantas batallas que han tenido que luchar las mujeres, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por compartirlo, Gabriela, porque de verdad es importante reconocerlo. Oiga, no siempre fue así, ¿no? Oiga, no fue fácil. Y hasta la fecha, no es fácil, pero la verdad es que ya estamos en un contexto en el que hay que atrever. Nosotras nos atrevemos a hacer muchas cosas, a ver si pegan, ¿no? La verdad. Y nos hemos encontrado con mucho compañerismo y con otras mujeres que andan en lo mismo. Entonces, es como animarse y atreverse a hacerlo, ¿no? Porque, bueno, pues por el contexto en el que estamos, es necesario, ¿no? Entonces, bueno, queremos preguntarte, Gabriela, aunque ya sabemos que Úrsula es Úrsula para ti, ¿no? ¿Qué otras autoras te influenciaron, ¿no? Que creo que eso es importante. ¿De qué otras letras o de qué otras ideas te nutriste para iniciar en tu escritura?
Ay, pues es que es justo esto que tú dices, ¿no? Para mí fue como fundamental encontrarme con el feminismo para poder redondear esa voz, esa autoría, ¿no? Esa autoría y esa noción de lo que yo quería hacer como persona que escribe, ¿no? Entonces, en ese reconocimiento, pues tenía yo que explorar a las ancestras, a las antecesoras, a quienes nos abrieron a su vez el camino a nosotras, ¿no? Y otra cosa que, que creo que no mencioné en la enumeración anterior, pues fue el feminismo, ¿no? Empezar a escribir de feminismo. Yo también soy ensayista y creo que eso, igual que en el caso de Ursula Le Guin, y quizá por eso enseguida congenié tanto en cuanto la descubrí, congenié tanto con ella, es la idea del ensayo como, como una puesta en marcha de modelos del mundo, de modelos de pensamiento que pueden formar al mundo. Y luego en la ficción, modelos de mundo que pueden formar a la realidad, ¿no? Entonces, creo que mis influencias en ese sentido van como por los dos lados, ¿no? Han sido principalmente autoras, aunque no podría dejar fuera, por ejemplo, a autores como Mijael Ende o John Crowley o Juan Rulfo, que para mí son capitales. Fuera de ellos, los demás culpables, las demás son mujeres, ¿no? Las demás culpables de esto que soy son autoras. Y son autoras tanto dentro de la filosofía, el pensamiento y el pensamiento feminista, como dentro de la narrativa o la poesía. Yo diría que para mí Elena Garro es fundamental. Marosa Di Giorgio también es fundamental, aunque es curioso verlo porque, o sea, a lo mejor quienes me lean no dirían, ay, bueno, pues es que esta mujer ha leído a Marosa Di Giorgio a primera vista, pero para mí fue un descubrimiento muy importante. La libertad que a mí la libertad de horizontes que a mí me abrió Amparo Dávila fue como un hito. También, pues las autoras de ciencia ficción como James Tiptree, Gabriela Rábago Palafox, definitivamente al ser mexicana y al ser una autora de ciencia ficción y al ser tocaya, digo, son estupideces, pero de verdad que, o parecen nimiedades, pero no son, no son banalidades, ¿no? Es esta cosa de la identificación o de la representación cuenta mucho. Y yo, cuando decidí escribir, empecé a estudiar en la SOGEM, porque sentía que me faltaban un montón de herramientas, y cuando entré a la SOGEM, me di cuenta de que yo lo que había leído mayoritariamente era ciencia ficción. Me salvaban ciencia ficción, fantasía, horror, y me salvaban un poco todos los clásicos que yo había leído en la escuela, pero por ejemplo mi formación no tenía todas estas figuras que suele tener la gente que se forma en literatura hispanoamericana o literatura mexicana, ¿no? Me faltaba muchísimo leer poesía mexicana, narrativa mexicana, y cuando veíamos estas materias en la SOGEM, había una mujer de repente nada más, ¿no? Como ocurrió en el curso de novela latinoamericana, donde la única mujer fue Marosa Di Giorgio. Y entonces era como, bueno, ¿dónde están las demás? ¿Dónde están las demás? ¿No? Y era una labor pues de búsqueda, y entonces era raro porque yo empecé a leer pues a todas las autoras mexicanas que se nos decía desde la oficialidad, por así decirlo, desde el canon de la literatura mexicana que había que leer, Beatriz Espejo, ¿no? La China Mendoza,
Margot Glantz, Josefina Vicens, y por supuesto que me gustaban, pero no estaba lo que yo pensaba que yo podía hacer y lo que yo quería hacer, y cada vez como que me descorazonaba más esta imposibilidad de conectar, ¿no? Con alguien que yo sentía que tenía esa misma forma o esa misma inquietud en cuanto a imaginación, en cuanto a construcción de un mundo de especulación, de las sensaciones que quería generar con la literatura. Y sin duda, Amparo Dávila y Elena Garro me rescataron de esa soledad, ¿no? Pero la verdad es que yo llegué sola a ellas, o sea, yo no tenía en ese momento amigas feministas que estaban interesadas por la literatura, y no tenía profesoras que estuvieran interesadas en los géneros especulativos. Entonces llegaba yo así como, pues buscando, ¿no? Y viendo que, por ejemplo, algunas escribían de las otras, ¿no? Beatriz Espejo escribía a Elena Garro, y entonces yo ya conocía a Elena Garro por pesquisas mías del horror o del teatro, y ahí ya se me abría el mundo, ¿no? Y con Gabriela Rábago Palafox así fue. Entonces, Amparo Dávila, Elena Garro, Gabriela Rábago Palafox, Guadalupe Dueñas, Adela Fernández, que yo la descubrí en una librería, o sea, ahí sí fue de esas cosas, buscando en librerías de viejo, porque en eso, esa fue mi otra educación, las librerías de viejo. Cuando la encontré fue también muy importante. Y bueno, ya después, Verónica Murguía fue mi maestra. Y ya, llegué. O sea, cuando Verónica Murguía fue mi maestra, yo pude decir, ya llegué. Ya llegué a donde me estaban esperando, ya llegué a donde tenía que llegar. Y quizá también no es algo muy, muy reconocible, o bueno, a lo mejor, no sé, yo ya no voy a aventurar ninguna lectura sobre mi obra, pero porque Verónica y yo escribimos de formas muy, muy distintas, pero tenemos preocupaciones muy similares. Ojalá escribiera yo como Verónica, pero nuestras preocupaciones son muy, muy, muy similares, y tenemos este amor por la fantasía que nos une, ¿no? Y bueno, además fue, pues, además de mi maestra, fue mi amiga. Bueno, es mi amiga y es una persona muy cercana, y es colega, y esa fue ya todo lo que yo necesitaba para poder sentirme cómoda escribiendo. Entonces, las influencias sí no son un asunto banal, importan mucho, e importa mucho la cercanía que una pueda tener con esas influencias, ¿no? Creo que ese diálogo es algo de lo que nos privaron durante siglos, nos convencieron de la idea de que cada una estaba aislada, sola y loca, suicida, escribiendo sin una red, y eso no es cierto, ¿no? O sea, la amistad entre nosotras, entre creadoras y entre lectoras y autoras, es una de las plenitudes, yo creo, que de este oficio, ¿no? Y con Verónica yo me pude dar cuenta de eso. Oh, qué historia tan interesante nos cuentas, Gabriela. Y sí, nosotros también consideramos que esta relación que se hace también entre escritoras y entre lectoras también es algo que nutre muchísimo nuestros espacios creativos y también la forma en que hacemos comunidad en la escritura, ¿no? Para nosotras ha sido muy importante enunciar a las mujeres escritoras que son nuestras influencias también, enunciar sus obras, el tipo de escrituras que se hacen, los temas que se abordan. Desde un inicio en Especulativas hemos trabajado por conocer, por incluir, por traer a la mesa obras que se estén conociendo, obras que vamos encontrando, y hacemos sinergia con todo esto que nos comentas de tus influencias, y sobre todo también que coincidimos como en muchos lugares, ¿no? O sea, coincidimos con escritoras, coincidimos con historias y con la forma en que nos vamos adentrando en la escritura.
Y en este sentido, nos gustaría preguntarte si nos pudieras recomendar algunas mujeres ya de manera específica, cuentistas, ya sean ancestras, actuales, o quizás también algunas escritoras que tú conozcas y que desde tu lugar y desde tu experiencia nos pudieras recomendar de seguir o darle seguimiento también a su escritura. Pues, a ver, yo creo que Verónica Murguía como cuentista sería mi primera recomendación, porque ella mayoritariamente es conocida como una autora para literatura infantil y juvenil, ¿no? Y la obra de Verónica, que sí, por supuesto que sí, y es tremendamente divertida, las historias que escribe para niños, es tremendamente profunda la literatura que hace para jóvenes, y que en realidad la literatura que hace para jóvenes es diría yo que para todas las personas, ¿no? En general yo tengo problemas con estas definiciones de estas compartimentaciones de la industria editorial, ¿no? Que son útiles para que los lectores encuentren a autoras, para que las lectoras encuentren autoras y temas o abordajes de la literatura, de lo literario que les interesen, pero que en realidad son de repente bastante prejuiciosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo mismo ocurre con los subgéneros. Muy bien para que nos encontremos entre nosotras, pero muy mal a la hora de estigmatizar precisamente por escribir en ese registro, ¿no? Entonces yo diría que Verónica Murguía, que tiene un libro de cuentos verdaderamente extraordinario, que es El Ángel de Nicolás. Yo leí este libro antes de mi amistad con Verónica y opino lo mismo ahora que la quiero muchísimo. Es uno de los libros mejor escritos en los últimos 30 años en México. O sea, así de claro. Para mí, la prosa de Verónica y la profundidad de sus ideas, la belleza de su pensamiento, digamos que traducido a la narrativa, pues es algo que merece ser más conocido. Está publicado en Era y se sostiene, ¿no? Tiene varias personas que dirán lo mismo que yo, y que saben más de literatura quizá, pero van a decir lo mismo que yo. Hablando de las influencias, se me fue horrible hablar de la parte del ensayo, me fui con las narradoras y bueno, ahorita me acordé y ya se me fue el avión, pero estábamos con cuentistas. Entonces, Verónica Murguía a mí me parece una de esas cuentistas que hay que leer. Me gusta muchísimo Andrea Chapela, que, bueno, tiene este fabuloso libro que salió el año pasado, Ansibles Perfiladores y otras máquinas de ingenio. Me parece que esos cuentos son como un aire fresco en la literatura mexicana, realmente. Creo que son cuentos muy bien escritos, pero con una mirada como muy sensible e inteligente respecto a la realidad interna, emocional de mujeres jóvenes en concreto, porque esa es la mayoría de los personajes que podemos ver en el libro de Andrea, y además con una proyección hacia el futuro que a mí me resulta pues muy imaginativa, muy atractiva y muy deleitosa, ¿no? Iliana Vargas, por supuesto. Pues yo les estoy recomendando, ya sé que les estoy recomendando a las mexicanas, pero es que nosotras nos leímos antes de hacernos amigas, ¿no? Y precisamente muchas veces la amistad entre mujeres surge de esa admiración y de esa complicidad y de esos espejeos que hacemos con la obra de las otras, ¿no? Entonces, Iliana Vargas a mí me parece una autora súper arriesgada, súper interesante, y así como hemos tenido a Amparo Dávila y a Guadalupe Dueñas, ahora tenemos a Iliana Vargas y a Lola Ancira, ¿no? Entonces, creo que somos pues afortunadas por poder verlas
hablar y vivir y escribir de forma contemporánea. Y de cuentistas, déjenme ver qué más cuentistas. A mí me encanta Guadalupe Dueñas también, o sea, ya sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero igual Marvel Moreno, por ejemplo, es una escritora que a mí me gusta muchísimo. Amparo Dávila es sin duda maestra del cuento. Me estoy repitiendo mucho, qué horror. Pero es que ya las que son mis influencias y las que puedo recomendar, ahí están. Ahora, de autoras nuevas, creo que es muy, muy interesante el trabajo de Teresa Mira de Echeverría, que es una autora de ciencia ficción argentina, que cada cuento que lean es interesantísimo, de esos que de verdad brincan hacia otro espacio, que sí extrapolan mucho la realidad y es fascinante porque todo lo que ella configura en su pensamiento filosófico, porque ella es, además de que estudió física, estudió filosofía, toda la filosofía que puede verse a través de sus historias es pues compleja, sensible y muy bella. Otra autora de cuento que me ha asombrado muchísimo es Mónica Ojeda. Me gustó muchísimo Las Voladoras. Estoy fascinada con la prosa de Mónica Ojeda. Me parece muy deslumbrante, muy limpia, muy, muy bella. Y quiero leer más, mucho más de ella. Y como cuentista de ciencia ficción, no en español, creo que James Tiptree Jr. es de mis favoritas. Que, bueno, ya sabemos que se llama Alice Sheldon, se llamaba Alice Sheldon, pero bueno, los cuentos que escribió como Tiptree a mí me parecen dolorosísimos, súper imaginativos y muy bien logrados. Hay algunas cuestiones que quizá no han sobrevivido bien a la cuestión, como a la discusión de raza y de clase que tenemos actualmente. Y aún así creo que tenía muchas intuiciones que son muy valiosas para las narrativas feministas de hoy, ¿no? Entonces sí creo que James Tiptree Jr. sigue teniendo mucha vigencia en cuentos potentísimos como las mujeres que los hombres no ven. Y todos, en general, Mundos Cálidos y otros cuentos es a mí un volumen que me cambió, ¿no? Y creo que eso es lo que tienen los cuentos, ¿no? Que son mundos emocionales y modelos de pensamiento que se quedan con una. Y entonces empezar a descubrir a una autora por sus cuentos es muy diferente, o sea, quiero decir, autoras que han hecho más obra en otros géneros, es algo diferente, es como tomarse píldoras de lo que son y de lo que piensan, ¿no? Y en ese sentido hay muchas autoras que me gustan. Por ejemplo, creo que me gustan, pero que sus cuentos me gustan menos que otras obras de ellas. Es el caso, aunque Le Guin tiene cuentos muy buenos, yo disfruto más sus novelas, por ejemplo. Creo que ahí es donde más tiempo le da de ser ella misma. Y en cambio hay autoras que en los cuentos son mucho más ellas mismas que en las novelas, ¿no? Y por eso me repito tanto cuando recomiendo a esa clase de autoras. Silvina Ocampo es otra. Silvina Ocampo creo que urge también reivindicarla, igual que a María Luisa Bopal. O sea, hablando de Latinoamérica, ahí tenemos como estas reivindicaciones pendientes que yo creo que ya están ocurriendo, pero hay que insistir un poco más. Partiendo de todo esto, Gabriela, creo que ya en la lista de la ciencia ficción, pues obviamente colocamos a Gabriela Damián, ¿no? Nosotras estamos súper contentas porque, pues lo que mencionábamos, o sea, cuando llegamos ya encontramos una gran cantidad de textos en las que ya no nos sentimos tan raras, ¿no?
como dices tú, yo llego y ¿qué onda? ¿Dónde están esos imaginarios, esas historias que yo quiero contar? Entonces llegamos y yo no había leído tu texto de Soñar en el Jardín, ya había leído Ciencia Ficción de Hombres, ¿no? Esa es la que está en todos lados. Y de pronto me encuentro con Soñar en el Jardín y es como de, ay, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, no? Porque además por las temáticas que tocas, además por, pues, obviamente, o sea, trastocas muchísimo, ¿no? Y además el texto está, o sea, te genera muchas emociones. Entonces, eh, te queremos comentar que nosotras lo te hemos leído en todos los talleres que hacemos, ¿no? Lo analizamos, lo comentamos, tanto nosotras como Morra Sci-Fi lo tenemos en nuestro Telegram y ha sido leído una gran cantidad de veces y siempre que lo leemos en talleres y lo comentamos, de verdad es las chicas que lo han leído reflexionan y dicen qué cuento tan poderoso, ¿no? Y lamentablemente no ha cambiado mucho, o sea, es un texto tan vigente y es un texto que sigue dándonos de qué hablar y sigue prestándose a la reflexión. Y pues nada, queremos preguntarte, pues, ¿cómo es que, o sea, qué te motiva a escribir este cuento? Y además, ¿qué piensas del recibimiento que ha tenido? Porque, bueno, fue un texto que te permitió tener una exposición tan grande que ganaste un premio, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a este cuento? Bueno, Soñarán en el Jardín surgió a partir de una invitación a una antología sobre historias, relatos sobre feminicidios. Fue una antología que se publicó en el 2015, El silencio de los cuerpos. Y cuando a mí me invitaron a escribirlo, me vi en muchos problemas. Dije, ¿qué hago con esto? Porque es algo que me importa mucho y es algo en lo que no quiero dejar de ser yo misma, ¿no? Es difícil trasladar, digamos, algo tan complejo como la filosofía feminista a la narrativa. Es igual de difícil que traducirlo en la vida, ¿no? Porque la ficción es eso, es una recreación de la vida. Entonces, me costaba mucho llevar lo que yo había aprendido con Marcela Lagarde, con Audre Lorde, con Bell Hooks, con Gloria Anzaldúa. Me costaba mucho trabajo aterrizarlo en el tema de los feminicidios en la narrativa, ¿no? Esa esperanza o esa confianza en que juntas, resistir juntas, podía operar un cambio. Yo decía, es que ¿cómo? Si todo está tan terrible, ¿no? Y eso, ese era mi dilema a la hora de escribir. Y entonces recordé cuando años atrás, en el 2010, fui voluntaria para un proyecto muy, muy, muy lindo, pero muy doloroso que llevaba a cabo Lolita Bosch, junto con otras personas, que se llamaba Nuestra aparente rendición y tenía un área que se llamaba Menos días aquí, que concretamente era una página con redes sociales en las que se llevaba la cuenta diaria de las muertes por violencia en México. Y funcionaba a partir de hacerse voluntaria o voluntario, llevar un registro puntual de las muertes por violencia en México, leyendo la nota roja y pues dando cuenta del nombre, de la profesión, de cualquier cosa que se supiera de la víctima, compartirlo en redes para que no se nos olvidara que esa no era una cifra, sino era una persona. Entonces, a mí me tocó justo la semana del 16 de diciembre ser voluntaria, y el 16 de diciembre fue un jueves. Yo estaba revisando la nota roja, ya llevaba desde el domingo o el lunes haciendo el conteo diario, eran alrededor de 35 personas diarias, y de repente el 16 de diciembre la nota roja vi que decía que habían asesinado a una mujer afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua y que protestaba por la muerte de su hija. Y dije, no puede ser Maricela Escobedo,
no puede ser. Y entonces vi la nota roja, vi el cuerpo de Maricela Escobedo, todo esto mientras se desarrollaba, pues, la noticia y la confusión y aclaraban si era ella o no. Y para mí fue tan doloroso que ahí dije, no, o sea, sí, yo soy voluntaria de este proyecto y creo que la violencia en México es algo terrible, pero aquí hay una guerra contra nosotras. Aquí hay algo en concreto que necesita un espacio y una atención especiales. Y yo siempre, pues, bueno, no siempre, pero digamos que ya en ese entonces era feminista. Y desde ahí fue como, discúlpenme, cuenten conmigo para hablar de violencia en México, pero mi corazón y mi energía está aquí, en la pérdida de Maricela Escobedo. Entonces yo tenía una, pues no sé, como una especie de deuda con, como todas, creo que como todas las feministas la adquirimos, con Maricela y con Rubí, con Maricela Escobedo y Rubí Marisol, su hija. Entonces, volviendo al este pequeño viaje al pasado, volviendo al futuro de ese momento del 2015, yo pensaba, ¿no? En eso, en que tendría que haber una manera de narrar de forma significativa y no violenta y no revictimizándolas a Rubí y a Maricela. Entonces, cuando me enfrenté a la escritura de este cuento, dije, ¿cómo soy yo misma? ¿No? ¿Cómo soy yo misma escribiendo de esto? Haciendo ciencia ficción, pensando en que todo esto que sembramos, todo esto que nos acompañamos, es una semilla para el futuro. Entonces, yo en ese momento trabajaba en el Programa Universitario de Estudios de Género, el PUE, que hoy es el Centro de Investigación y Estudios de Género en la UNAM, y ahí tenía muy buenas amigas, Natalia Flores, Laura Bejarano, Adriana Arreola, que me ayudaron en la escritura de este cuento con mi tormento, ¿no? Con mi, ¿qué hago? ¿No? Y ellas nomás decían, no, pues sí está cabrón, y me abrazaban y me acompañaban y eso fue suficiente, ¿no? Pero la verdad es que me sentí muy sola leyendo otra vez todos los testimonios de las mujeres, de las madres, de las asesinadas, las fotos que tomó Mayra Martel para este proyecto que tenía sobre las fotos de las habitaciones que las madres dejaban intocadas después de que morían sus hijas. Pero me fui acompañando de ese presente en el que yo veía que las cosas iban a ser distintas. Y créanme que lo son. Hace 5 años eran impensables cosas que están pasando ahora y que están pasando ahora mismo mientras hablamos, ¿no? Y que están todas ellas en la manifestación, en las diversas manifestaciones del 8M. Y yo en ese momento sentía que eso podía ser posible. Y eso fue lo que me sacó de ese hoyo, ¿no? Como pensar en Maricela y lo que hizo posible, pese a todo, y en nosotras y en cómo nos acompañamos. Eso era lo que yo quería que estuviera en el cuento. La idea de cómo nos acompañamos y de que eso puede forjar otra clase de futuro. Sin embargo, yo no quería convertirlas en personajes para nada. Entonces, los nombres de muchas víctimas y de las historias que vivieron están conmigo y en mi corazón, pero no están, o están en el cuento, pero no con sus nombres, ¿no? Preferí poner historias mías, de las mujeres que conozco, que amo, de mi familia, ahí, junto con los nombres de ellas, porque es un mismo dolor y es una misma experiencia. Y también es una misma la posibilidad de estar juntas, ¿no? O sea, la que yo veo con mis amigas, con mi familia, con mis colegas, con mis lectoras, es la misma que yo veo en
en estas manifestaciones, en estos actos públicos de valentía y de dignidad. Y eso fue pues lo que se filtró en Soñarán en el Jardín, que por cierto yo no tenía idea de que estaba concursando. Yo no tenía idea de que alguien había nominado en ese cuento. A la fecha ni siquiera sé quién lo hizo. A mí solo me llegó un día el correo de que había ganado un premio. Y creo que de no haber sido por las lectoras feministas, habría pasado desapercibido ese cuento. Y agradezco mucho, con las libros bifortipos, se nos ocurrió un hashtag ahí, yo lo solté en algún Guadalupe Reinas, las lectoras salvan, porque de verdad, para cómo funciona la industria editorial en México, El silencio de los cuerpos pues tuvo muy poquita presencia, después de que Sergio González Rodríguez murió, que su nombre era el nombre más grande de la portada, ¿no? Éramos 9 autoras y Sergio González Rodríguez era pues el importante, porque Huesos en el desierto, por supuesto, pero para que nos demos cuenta un poco cómo funciona la industria editorial mexicana, mi cuento era el único de ciencia ficción dentro de esa antología, se llevó por ahí un par de burlas, y sin embargo encontró a sus lectoras feministas y que aman la ciencia ficción, que pues era eso, ¿no? Era que encontraran ahí un eco de su experiencia como feministas y como lectoras que imaginan el futuro, ¿no? Y entonces, pues yo a quien le agradezco eso es a las lectoras, ¿no? El lugar que tiene Soñarán en el Jardín es gracias a ustedes, gracias a todas las mujeres que lo leyeron, que lo compartieron, que lo repartieron en las marchas, ¿no? Y que, bueno, hoy hay un memorial frente al Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Con los nombres de las mujeres asesinadas de México. Y creo que ahí está el signo de que las cosas pueden cambiar, ¿no? Es esta cosa hipersticiosa, ¿no? De que las ficciones pueden ser realidad y por lo tanto hay que ser cuidadosas con lo que imaginamos, así como hay que imaginar cosas gozosas para nosotras también, ¿no? ¿Quieres decir algo, Ángeles? ¿No? Ok. Híjole, Gabriela, de verdad que nos mueves todito, todito, en verdad. De por sí, cuando nosotros lo hemos leído en grupo, siempre hemos coincidido con este sentimiento que nos deja terminar el cuento, ¿no? Como tú bien lo dices, nos ha pegado mucho a las mujeres feministas, pero yo creo que a las mujeres en general, sin querer poner la etiqueta, nosotras sí nos asumimos como feministas, bueno, al menos yo sí, pero creo que también a mujeres que no se han asumido como tal, también es un cuento que de verdad nos llega en todos los sentidos. Y pues por eso, muchísimas gracias de verdad por compartirnos esta historia atrás de este cuento. Yo creo que esto que nos estás contando lo hace todavía más entrañable y nos toca de otras formas, ¿no? De otras formas, quizás más allá de haberlo leído, también nos toca en esta cuestión como escritoras, de dónde podemos sacar la fuerza también para escribir y para enunciar cosas que para nosotras son importantes. Y pues de verdad es que verlo desde el otro lado, desde este lado creativo y la construcción del cuento, y que consideramos que actualmente, como ya lo comentó Ángeles, es un cuento muy importante para la ciencia ficción mexicana y sobre todo para la ciencia ficción mexicana feminista, ¿no? Para nosotras es un referente y es un lugar al que siempre, siempre nos acercamos para explicar cómo se escribe la ciencia ficción feminista. Y esta cuestión que nos comentas de todo lo que hay atrás del cuento y también tu descubrimiento y tu enunciamiento como feminista, creo que es
le da un toque todavía más fuerte. Y pues para nosotras es una punta de lanza en el camino, también ver cómo a partir de la escritura tan fuerte, tan enunciativa, nos reflejamos y nos encontramos también con muchas otras mujeres que también escriben de esta forma, que también piensan como nosotras y que también quieren enunciarse en estos medios, ¿no? Que es la escritura, como son los círculos de lectura y como son otras cuestiones. Por ejemplo, te quería contar esta anécdota. Una compañera que participó en un círculo de lectura feminista con nosotras nos comentó que después de que leyó el cuento en un espacio, no recuerdo si fue con nosotras o en otro espacio, pero ella es profesora de secundaria y lo imprimió y se los compartió a todas sus alumnas y alumnos, ¿no? Y que lo comentaron entre ellos y que les pareció muy fuerte y sobre todo a las chicas. Entonces, es algo que ya ha llegado más allá y de lo cual de verdad yo creo que lo puedo decir a nombre de la mayoría de las lectoras que hemos leído tu cuento. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y pues un poquito para acercarnos allá al final de esta conversación. Nos gustaría saber cuál es tu opinión sobre la escritura que se realiza en México por mujeres en estos géneros, en la fantasía, el terror y la ciencia ficción. ¿Cómo ves la actualidad? ¿Qué recomendaciones podrías dar? ¿O cuál es tu opinión en términos generales? Pues yo estoy muy entusiasmada. Ustedes decían al inicio de la charla que yo compartí, en cuanto supe de la existencia de ustedes y de Morra Sifi, yo compartí de inmediato lo que ustedes hacían sin saber quiénes eran o sin conocerlas. pero es que yo sé de dónde viene, ¿no? Porque yo hacía eso, ¿no? O sea, yo más bien yo quería hacer eso. Yo tuve una revista de un solo número llamada Sueño de Enero con una sola persona a cargo, que era yo. casi todos los textos los escribí yo. Y no lo logré, ¿no? Porque no tenía una comunidad. Y yo, y pues les pedía a amigas, amigos, pero no, o sea, era como, sí, no teníamos este objetivo común, ¿no? Eso ya lo encontré hasta más tarde. Entonces, mi consejo es lo que ustedes ya están haciendo y lo que ustedes ya saben hacer perfectamente, que es crear una comunidad, no estar solas, unirse, comentarse, leerse entre ustedes con pasión, con cariño, con afecto, pero con honestidad, ¿no? Porque solo así podemos construir y mejorar sin tener que reproducir las dinámicas de los talleres tóxicos a los que todas fuimos, ¿no? A las dinámicas patriarcales de la competencia que todas conocemos. Sabemos que se pueden hacer estos espacios de otra manera. Y mi recomendación es esa, que nos dejemos guiar por lo que hemos aprendido de la convivencia entre nosotras, y que nos arriesguemos y que una vez que estemos lo suficientemente fuertes, porque yo sé que a veces no dan ganas de enfrentarse al mundo así como que ya conocemos y que ya sabemos cómo es, que a veces sentimos que hay que fortalecernos un poco antes de hacerlo. Y una vez que nos sintamos, que ustedes se sientan fuertes, pues comerse al mundo sin pedirle disculpas, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasa cuando generamos espacios feministas y cuando generamos estos espacios seguros entre nosotras, es muy fácil que nos queramos quedar ahí y queramos que ese sea el mundo. Y yo también lo quiero que lo sea, pero si nosotros no salimos de ahí y contamos al mundo cómo son estos espacios, el mundo no se va a contagiar de nosotras. Y entonces mi consejo es ese, que eventualmente hay que ir feminizando al mundo, ¿no? Y obligarlo a que tenga estas prácticas y esta cordialidad y esta
esta compasión y esta fortaleza que mostramos al crear literatura entre nosotras, que el mundo las tenga también, en sus formas de editar, en sus formas de enseñar, en sus formas de comercializar, en sus formas del cuidado en todos los niveles, obligar al mundo a que se haga como nosotras lo somos en estos espacios. Porque no nos podemos quedar en nuestras burbujas para siempre. Y es un paso que da miedo y es un paso doloroso, pero tomadas de la mano, el mundo se va haciendo más amable. Y en ese sentido, pues vamos haciendo una filita india, ¿no? Las que fueron, las que somos y las que vendrán, ¿no? Pero es bien importante eso, arriesgarse, no tener miedo, sobre todo porque estamos acompañadas. Y olvidarnos de esas, ser muy conscientes de que las prácticas patriarcales entre nosotras acechan en todo momento y resistirnos a ellas con todo nuestro afecto y toda nuestra imaginación, ¿no? Emplear la imaginación no solo para lo que hacemos en la página, sino para cómo nos tratamos entre nosotras y cómo salimos al mundo a contarles lo que hacemos entre nosotras. Creo que como mencionas, no es fácil, ¿no? No es fácil porque hay todo un sistema, ¿no? Entonces, sí da miedo, como dices. Pero creo que sí, o sea, también lo hemos pensado, ¿no? O sea, no siempre podemos estar solamente nosotras, dialogando y estando, porque si no, no cambia lo demás, ¿no? O sea, no solo estamos en el mundo nosotras, entonces... creo que sí es importante, pero como dices tú, cuando estemos listas, cuando nos sentamos como más seguras, ¿no? Entonces, creo que sí es algo que también hay que tener como una meta, ¿no? De hacia dónde podemos ir, hacia dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, me gusta mucho. Yo estoy muy feliz con la plática, porque además contigo y con Liliana, con Lola, nos hemos sentido como muy cómodas, porque además aprendemos muchísimo, porque bueno, pues acabamos de llegar, ¿no? Dice Ana, que es mi gran amiga, ¿no? Dice Ana, pues es que llegas y empiezas a hacer cosas, pero de verdad, ahora que tú hablas de esto del miedo y de las inseguridades, pues nosotras pasamos por todo eso, no es fácil iniciar tampoco una comunidad, a veces, pues ni siquiera necesitas que alguien te diga cosas, sino tú solita tienes, ¿no? Entonces, creo que hasta en eso no hacemos sinergia, ¿no? Lo que decían, es que, híjole, fuimos educadas en este sistema, entonces de verdad escucharte para nosotras es muy grato, aprendemos muchísimo, de verdad, de tus experiencias como escritora, entonces, y como mujer feminista, entonces te agradecemos bastante, Gabriela. Y pues para terminar esta charla, te queremos preguntar, pues ¿qué proyectos tienes en puerta? Ya escuchamos por ahí de un libro de cuentos, que nos emociona mucho también, obviamente, entonces, ¿qué nos puedes comentar, Gabriela? Bueno, como a ustedes, a mí me gusta mucho trabajar en colectivo y entonces estoy autorizada únicamente para decirles que vamos a dar grandes sorpresas. El día 3 de abril, es sábado, vamos a hacer un evento en vivo de La Mexicona y ahí vamos a hacer todos estos anuncios que van a ser, creo que importantes para la comunidad de los géneros especulativos en México, especialmente pues para nosotras, ¿no? Y ahí ya anunciaré proyectos personales y esto forma parte un poco de lo que comentábamos ahorita. Como consejo, no hay prisa, ¿no? Yo nunca, bueno, no, sí llegó un momento en que tuve prisa, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, sí tengo un poco de prisa porque la pandemia y ser mujer en México es como tener una espada pendiendo sobre uno, ¿no? La espada de Damocles ahí pendiendo sobre una y la conciencia de la muerte es muy fuerte, ¿no? Entonces, como que la prisa relacionada con la muerte, ¿no? Con el hay que hacer las cosas porque no sabemos cuándo nos vamos a morir, es, creo yo, saludable, pero la prisa
por otras razones, tener prisa por otras razones, ¿no? Porque, ya no, es que ya no soy una jovencita, es que mi carrera literaria debió empezar a los 20 años, es que bla, 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 ¿no? Cualquiera de esas presiones externas de lo que debemos ser como mujeres y como autoras, no. Cuando ustedes estén listas, cuando ustedes se sientan bien, cuando se sientan fuertes y cuando tengan listo aquello que quieran obsequiar al mundo, estará bien. Y en ese sentido, irá mi anuncio. ¿No? Porque es algo que lleva mucho tiempo, un tiempo geológico formándose, y ahora estaré muy contenta de compartir con ustedes de qué se trata. Entonces, estén pendientes, por favor, el 3 de abril, todas las personas que nos están viendo, yo sé que Ángeles y Ana Laura ya lo tienen anotado en sus agendas, el 3 de abril, para estos anuncios que además serán en colectivo, ¿no? Vendrán por parte, sí, personal de nosotras como autoras, Andrea, Iliana, Livia, yo, pero también en colectivo por parte de La Mexicona. Muy bien, pues muchas gracias, Gabriela, queremos agradecerte mucho. Nosotros podemos recomendar El Tercer Mundo Después del Sol, una antología de cuentos donde encuentran un cuento de Gabriela Damián, se publicó este año y bueno, yo ya lo leí, creo que Ángeles también, está muy, muy bueno. Entonces también les recomendamos que compren la antología, que la adquieran y que lean los cuentos que vienen ahí. Y pues muchísimas gracias nuevamente, Gabriela, por aceptar, por compartir, por ser este referente para nosotras, por abrirnos este espacio y también por darnos toda esta luz con la que nos dejas el día de hoy, de verdad. Hay muchas cosas que quizás nosotras no nos habíamos planteado y con esta plática yo creo que nos abres un panorama completamente diverso y que yo creo que nos hace más fuertes o al menos nos hace sentirnos más fuertes, de verdad. Muchísimas gracias. Pues gracias no sé si... Ay, sí. Perdón. No, adelante. No, yo les quiero dar las gracias a ustedes, de verdad. Es algo que Alejandra MV, Brenda Navarro y yo decimos mucho desde Escritoras y Cuidados, y con esto del hashtag, ¿no? Las lectoras salvan. De verdad, para nosotras, el parteaguas ha sido tener una relación distinta con las lectoras, una relación no patriarcal, ¿no? Esto de las jerarquías y esto de sí, como del pedestal y del alejamiento y del desconocimiento y de la pleitesía, ¿no? Creo que ustedes han cambiado la dinámica, o sea, creo que es importante hacer un reconocimiento a las lectoras, a las comunidades que forman, a los espacios que abren para crear. La lectura es una forma de creación también en sí misma, no hace falta ser escritora y lectora al mismo tiempo. Con ser lectora ya hay una actividad creativa importante, pero además ustedes que son creadoras también y que impulsan la creación de las mujeres que forman parte de su comunidad, pues es una maravilla, es verdaderamente cambiar el panorama. Lo que nosotras escribimos y lo que nosotras hacemos caería al vacío de no ser porque hay una comunidad que está escuchando y hay una comunidad que está cerrando el círculo de la creación literaria, de toda creación artística, que es escuchar y decirte oí, y esto es lo que pienso, ¿no? Entonces, gracias a ustedes por estos espacios y por leer y por compartir la lectura y la creación con otras personas. Muchas gracias, de verdad. Pues no me queda más que agradecer. Gracias. Ha sido un gusto, de verdad, un placer, Gabriela, y pues nada, creo que gracias y nos vemos próximamente, que vienen proyectos interesantes, ¿no? Y pues seguimos conviviendo, ¿no? En esta comunidad tan bonita que creo que a nosotros nos interesa especular, nos interesa tener estos diálogos, aprender de otras mujeres, como dices, rompiendo estas ideas como de jerarquías e intentando luchar, ¿no? Luchar porque no es fácil, como dices. O sea, no hay que romantizarlo tampoco. Entonces, seguimos creando estos lazos y estas redes y nosotras muy, muy felices de que de verdad hayas aceptado estar con nosotras el día de hoy. Gracias.